momento en el centro del debate. Vamos a analizarlo con el doctor Víctor García Toma, abogado constitucionalista, quien está con nosotros aquí en el estudio. Bienvenido a RPP. Jorge, muy buenas noches. También está con nosotros el mayor en retiro de la Policía Nacional, Hugo Arby. Mayor Arby, buenas noches. Buenas noches. Muy bien. Ya el ministro del Interior ha descartado la participación de la Policía Nacional en esta movilización por la paz. Sin embargo, ¿la sola convocatoria es o no una irregularidad, por decirlo menos? Jorge, el día de hoy se ha dado un comunicado expedido por la Dirección de Imagen, de Comunicación e Imagen del Ministerio del Interior, en la que claramente establece cuál es el rol y el papel que va a cumplir la Policía Nacional el día de mañana. Va a haber una marcha que va a comenzar en el Campo de Marte a las 3 de la tarde. Esa marcha es organizada por una coordinadora de colectivos democráticos, en la que participan asociaciones vinculadas con los oficiales, con los suboficiales, con los técnicos, con las víctimas del terrorismo, con las madres y con las esposas y los hijos de los policías. Correcto. En la mañana hubo una campaña que estuvo destinada a confundir primero la realidad de esa marcha y en segundo lugar el espíritu de su convocatoria. Los civiles y los militares y policías tenemos algo en común: la defensa de los principios y valores democráticos. Y uno de ellos es la paz. En consecuencia, no puede considerarse el que un llamado, una convocatoria o una supervisión, porque ese es el papel que le cabe a la policía en este caso, vigilar que las cosas, claro, ¿no es cierto? No puede ser considerada esto como un acto deliberante, que ha sido básicamente el centro del debate, digamos, en este momento. ¿No? Correcto. Y permítame, por favor, pero sí. Sin embargo, hemos obviado que esta crítica es una crítica farisea. Porque ¿Por qué? En la mañana de hoy, coincidentemente con el primer comunicado de la policía, que a ese sector generó una cierta duda, en este segundo comunicado, planteado por este grupo vinculado con la región del Macro Sur, se ha declarado zona en estado de insurgencia. Es decir, que desconoce la existencia del gobierno constitucional establecido. Claro. En segundo lugar, ha señalado que si las autoridades civiles participan en los actos, digamos, vinculados con impedir el desarrollo de esa marcha, que puede tener un contenido violento, y eso es como que va a ser 2 más 2 son 4, serán desconocidas como tales, y además amenazan de que si en esos enfrentamientos que ellos ya insinúan, esto se produce, los policías sufrirán el doble del número de las bajas. Suena como... Eso es claro, rebelión. No solo suena, ¿no? Es una amenaza al orden constitucional, claramente. No, eso no es insurgencia, eso es rebelión. La insurgencia es un acto constitucional y democrático en el que los ciudadanos salen a las calles para defender el orden constitucional amenazado o quebrantado. Pero aquí no existe esa situación, existe un gobierno constitucional. Mayor Arby, de su experiencia, ¿hasta qué punto la Policía Nacional puede verse de una u otra manera como organización inmersa en este tipo de movilizaciones o manifestaciones? ¿Hasta qué punto? Sí, gracias. Mire usted, desde mi punto de vista, lo que hace la policía está dentro de la Constitución y las leyes. No infringe ninguna norma constitucional, ninguna norma legal. Mire usted, la Constitución política señala en su artículo 168, las leyes y los reglamentos respectivos determinan la organización, las funciones, las especialidades, la preparación y el empleo y norman la disciplina de la Fuerza Armada y la Policía Nacional. El decreto legislativo 1267, el reglamento de la ley de la policía, señala en su contenido, permítame usted para que conozca la población. Sí, por favor, adelante. La Dirección de Seguridad Ciudadana, es el órgano especializado de carácter técnico, sistémico, normativo y operativo. Entre otras cosas, dice, fortaleciendo la participación, orden, tranquilidad, seguridad, respeto a los derechos y desarrollo integral familiar que posibiliten la convivencia pacífica y la paz social a nivel nacional. Para ello, es responsable de planear, organizar, dirigir, ejecutar, coordinar, controlar y supervisar las actividades tendentes a promover la participación activa y organizada de la comunidad.
Lo que hace la Policía Nacional es parte de su función, es parte de su obligación también, derecho y deber. Organiza a la ciudadanía como la Junta Vecinal y siempre lo hizo para promover la paz en una sociedad. La policía no se puede ver relegada. No es como están opinando que es no deliberante. Perdón, la policía sí es deliberante en temas técnicos especiales de la policía. Sin embargo, Mayor Arby, ¿no hay un régimen disciplinario que prohíbe a efectivos policiales participar en movilizaciones o marchas al interior de la policía? Perfecto. ¿Hay o no hay? Le aclaro, sí hay, pero está referido a marchas con objetivos políticos. Una cosa es un objetivo político partidario porque alguien tiene la intención de participar en el gobierno de un país como alcalde, como regidor, como congresista, que es diferente a una marcha por un valor que es la paz, es un valor constitucional. Para que nos quede claro entonces, doctor García Toma, para usted, ¿esta movilización convocada por la policía no tenía componente político? Esta marcha, que digamos venía siendo promovida y va a ser ejecutada por asociaciones vinculadas con la policía, desde el plano exterior, porque son asociaciones de oficiales, con la Dirección de Seguridad Ciudadana, coordinadas ¿no? con esta dirección. Lo ha dicho el mismo ministro Víctor Rojas. En segundo lugar, los policías no iban ni pueden participar como manifestantes. Eso es muy claro. Y menos en una situación en donde evidentemente cuando estamos hablando de las marchas, las manifestaciones, estamos hablando en términos genéricos de la libertad de reunión, que tiene dos componentes. Un componente civil que es la libertad, el de decidir si voy o no voy a participar en una marcha, y tiene un componente político, que es el que está vinculado con los actos de participación política, de apoyo o de rechazo o de crítica a alguna acción de gobierno. Aquí, la marcha del día de mañana no es ni para apoyar ni para protestar contra nadie, es simplemente para generar una situación de paz, de unidad. Es decir, porque sabemos que existe otra marcha que tiene justamente propósitos diferentes. Y ya vamos a hablar de esas marchas, pero ¿legalmente le parece correcto entonces? Claro, el comunicado del día de hoy, en la tarde, que es el que aclara el tema, el primero suscitó una duda. Vamos a entender que es razonable esa duda, pero eso ya fue aclarado por la propia policía. Claro, pero el mismo ministro, y esto hay que señalarlo, el mismo ministro Víctor Rojas ha dicho que se suspende la participación de la Policía Nacional, admitiendo que estaba planificada la participación de los efectivos en la movilización. Hay que tener mucho cuidado con eso. Por eso le digo, el segundo comunicado aclara, precisa y detalla el rol que va a jugar la policía el día de mañana, que es el rol de la supervisión, para que, como se estila en las manifestaciones en Lima, por lo general de estas asociaciones democráticas, es que sean marchas cívicas, digamos, llenas de patriotismo, de ardor ciudadano, ¿no? Y que concluyen luego cantando el himno y cada uno se va a su casa, ¿no? Habiendo cumplido la misión. De manera pacífica. Así es. Para usted, Mayor Arby, entonces, ¿esta marcha tiene o no un componente político? Definitivamente no. No. Definitivamente no. A ver, la marcha es por la paz, y la paz es un valor constitucional. Este derecho y esta obligación que tiene la policía, que están sacando a la luz el artículo 134 de la Constitución, está en el capítulo político. Tengamos presente eso, político. Dice, no puede participar en un partido político ni presentarse a unas elecciones populares estando en actividad. Se refiere a ello, tampoco marchas y proselitismo. El proselitismo es conseguir adeptos a su causa, pero su causa para un partido político. En este caso es por la paz. Digamos que no podrían participar en una campaña política como tal. A eso se refiere. Ahora, perdón, mire usted, cuando se refiere el ministro que ha retirado de la policía en el comunicado, también lo ha hecho de una manera prudente para evitar cuestionamientos sesgados de un pequeñísimo sector. Pero jurídicamente, ni la Constitución ni la ley prohíben a la policía hacer este tipo de marchas. Ahora, hablemos de las otras marchas, las que se están preparando al parecer en la macrorregión sur. ¿De qué manera observar legalmente este tipo de manifestaciones que, como usted lo ha mencionado, doctor García Toma, ya advierten sobre la realización de actos de violencia? Utilicé la palabra interpretación farisea de los hechos, porque cuando vemos los comunicados de la policía, los miramos con hipocresía y con cierto grado de mentira, porque se tergiversan los hechos.
Pero cuando existen otros comunicados que convocan a otra marcha, que son claramente incitadores a la violencia y incluso el desconocimiento del gobierno constitucionalmente instituido, sobre eso no hay pronunciamiento alguno. Es un derecho de los ciudadanos el participar en una manifestación y participar en una marcha. Claro. Con limitaciones muy claras: respetar el orden público, respetar la moral social y respetar los derechos de los terceros, Y eso de los incluye ciudadanos. no bloquear y eso incluye carreteras, también los por derechos ejemplo. de los policías. Porque aquí hay una interpretación asimétrica. Cuando hablamos de derechos humanos en coyunturas como esa, solo observamos los derechos de unos, pero no nos detenemos en observar que quienes están defendiendo el orden, que es el que nos están protegiendo a nosotros, también tienen derechos y merecerían también el mismo grado de reflexión que se tiene en una situación como ese contexto. Y por eso quiero preguntarle, Mayor Arby, ¿cómo observa los cuestionamientos a la labor de la policía y de las Fuerzas Armadas para repeler estos ataques que, claro, han venido de grupos violentistas, de grupos incluso, según ha dicho la DIRCOTE, que habrían estado infiltrados con elementos subversivos? La policía entonces actuó bien, actuó mal, porque estamos hablando ya de 28 muertos, según la Defensoría del Pueblo. La intervención de la policía es correcta. Está dentro de las normas, la Constitución no se ha salido de ello. Mire usted, señor periodista, y que la gente sepa, la marcha es un derecho constitucional. Todos tenemos derecho a la marcha, a los reclamos, a las manifestaciones. Marchar es ir por un lugar sin violar el derecho a los demás, gritando, con banderolas, con bailes, con danzas, etc. Eso es marcha y eso está amparado por la ley y la Constitución, y la policía tiene la obligación de protegerlo. El ir con un arma hechiza, apuntar a un policía, disparar y matarlo, dañar los bienes patrimoniales públicos y privados, eso no es marcha, eso es delito. O sea, hagamos bien la diferencia. No podemos decir violentistas, manifestantes violentistas. No hay manifestantes violentistas. Manifestantes en lo pacífico, en orden, conforme a la ley. Quienes salen de manera pacífica. Eso es manifestante y Correcto. tiene todo el amparo de la ley. Los otros no se les puede llamar manifestantes. Son delincuentes. Aquel que asesina, aquel que mata, aquel que daña, aquel que quema. Como han visto, es un delito. Y hay que llamar las cosas por su nombre. Y así es. ¿Qué se puede hacer ahora entonces, doctor García Toma? Porque comprenderá usted que hay un sector de la ciudadanía con legítimas demandas, es cierto, que quiere ser escuchado. Hasta allí todo parecería ir en el camino de lo correcto. Sin embargo, hay otro sector también que con demandas ya de tipo político o incluso exigiendo hasta la libertad del expresidente Pedro Castillo está azuzando a ciertos sectores para salir a las calles y enfrentarse con la Policía Nacional. ¿Hasta dónde puede llegar la ley en ese sentido? Usted lo ha planteado muy bien, Jorge. En una manifestación pueden darse dos contextos. Un contexto de protesta, de disgusto, de molestia social. Y efectivamente en el país hay razones, muchas incluso, para sentirse molesto por los servicios públicos, la educación, la salud, la falta del agua potable, la falta de empleo. Entonces, esa manifestación es correcta, es válida, en tanto, por supuesto, se desarrolle en términos pacíficos. Pero hay otra protesta que es la que se aupa sobre la que hemos planteado anteriormente, y es la que pretende obtener beneficios protervos. Es cuando se desconoce el orden constitucional, cuando no se acepta, la existencia de un gobierno legítimamente constituido, cuando se provoca o se intenta promover, por ejemplo, la depredación de nuestro territorio nacional. Claro. ¿No es cierto? Sabemos los intentos que hay separatistas en la región del sur, promovido incluso por varios de los agentes que van a estar mañana en ese lugar. Sí. Cuando se intenta convocar a una asamblea constituyente al margen del procedimiento establecido por la Constitución, porque hay que decir que nuestro texto constitucional permite tanto la reforma parcial como la reforma total de la Constitución. Y más aún, en el caso de la reforma total, es posible que esto se vea a través de un referéndum, que sea finalmente el pueblo quien decida. En consecuencia, no necesitamos de una asamblea constituyente porque ya está el procedimiento establecido. ¿Por qué se quiere la asamblea constituyente? Fundamentalmente
es una droga política, porque queremos echarle la culpa del fracaso de este gobierno, que es cabal, a la Constitución. Entonces, si no hay pasaportes, si no hay DNI, si sube la gasolina, si sube el pollo, si no hay empleo, eso es culpa de la Constitución. Falso. Eso es culpa de los gobernantes, particularmente de este gobierno, específica y concretamente de este gobierno. Y la Asamblea Constituyente no va a resolver ni el problema de la seguridad ciudadana, que es un problema de eficiencia, y el problema sobre todo el problema de la corrupción. Esos son problemas de gerencia pública que ha estado en manos de personas que están al otro lado de la ley, ¿no? Mayor Arbi, ¿cuál es el límite que tiene la policía, por ejemplo, para actuar frente a una situación de bloqueo de carreteras, ¿no? O de toma de aeropuertos, que lo hemos visto, ¿no? Grupos que han tomado aeropuertos en nuestro país. ¿Qué debe hacer la policía en ese momento para... Nadie quiere que muera un peruano más, obviamente. La policía tiene normas y reglamentos exactos y los está cumpliendo de manera cabal. Y hoy mi saludo y mi reconocimiento por el esfuerzo que hace la policía. Tener que enfrentarse 100, 200 policías a miles de manifestantes, muchos de ellos armados de manera clandestina. El límite que tiene un policía es la Constitución y las leyes. Y lo vemos, se está cumpliendo. Los manifestantes actúan de una manera tan violenta y a veces dicen la violencia de la policía. La policía y la Fuerza Armada no ejercen violencia, ejercen la fuerza pública. Y la fuerza pública de la policía y de la Fuerza Armada tiene que ser mayor que el que le ejercen los violentistas, los delincuentes. Tiene que ser, no puede ser igual. Una autoridad no puede estar al nivel de una persona que viola la ley o las normas, por encima de ello. Y el ejercicio de esa potestad legal, por eso que en la Constitución de 1823, la primera Constitución, se le llamaba a los militares ciudadanos con uniforme de la patria, pero ciudadanos que ejercen esa potestad que le da la ley, que le da la Constitución, dentro de los límites. Y ahora, ¿hizo bien el gobierno en permitir la salida de las Fuerzas Armadas para estos casos? ¿Fue una buena medida? Era necesario. Doctor García Toma, es que ¿era necesario? Habían áreas estratégicas que habían sido tomadas, los aeropuertos, por ejemplo. En el caso del aeropuerto de Arequipa llegaron incluso a tomar las instalaciones y hasta el día de hoy, hasta donde tengo entendido, no se pueden llevar a cabo vuelos nocturnos porque, digamos, han sido destruidos. Claro, las instalaciones, la misma pista ha sido destruida. Se tomaron... industrias estratégicas, como por ejemplo la del gas, ¿no? Todo esto estaba claramente conectado. Incluso acabo de pasar, para llegar aquí por la puerta principal de RPP, y están miembros de la Fuerza Armada resguardando este importante medio de comunicación, porque ya sabemos que en ocasiones muy cercanas, otros medios de comunicación también fueron atacados. O sea, que no estamos imaginando un escenario. Ese escenario se ha dado. Lo importante es que la marcha de mañana, que va a ser pacífica, pretende levantar el pendón de la paz y la unión de los peruanos y también rendir un homenaje a los miembros de la Fuerza Armada y la Policía Nacional que cumplen sus labores al servicio del pueblo, para defender los derechos del pueblo, los derechos fundamentales del pueblo, y para defender el orden constitucional en el que todos queremos vivir. Mayor Arbi, el ministro Víctor Rojas ha estado por Puno, ha estado por Arequipa, ha conversado con distintas autoridades de la macrorregión sur. El camino que ha seguido es el correcto porque lamentablemente no ha podido acercarse, por ejemplo, a dirigentes de estos grupos que están llamando incluso a intereses separatistas, ¿no?, de parte de las regiones del sur del país en una situación realmente extrema que ningún peruano quiere. Entonces, ¿el camino que se está siguiendo es el correcto? Por supuesto. Toda intención de separar a un país, a nuestro país, es ilegal y debe ser reprimido. Lo que hace el ministro del Interior, efectivamente es eso, es el diálogo. La policía, él como titular del Ministerio de Interior, titular de la policía, es el diálogo con los dirigentes, con las personas. No se puede argumentar que el gobierno o el Ministerio de Interior o la policía solo actúa como medida de represión. Hay un diálogo. Si los dirigentes no quieren ir ahí, no quieren dialogar, no quieren entrarse a la mesa y exponer sus asuntos y sus temas de reclamo, ¿cómo se va a dar una solución? Ellos tienen que entender, si tienen algo que reclamar, que lo pongan sobre la mesa. Eso es lo que se quiere, y lo que se quiere debe estar dentro de la ley. No se puede pedir algo que sea ilegal. Muy bien. Muchísimas gracias a ambos gracias por Si me permite, por favor, Por favor, invoco sí. yo a todos los señores policías
porque nosotros somos policías, pero en situación de retiro. Pero somos un día policía, siempre policía. A los policías, a los familiares, a ustedes, señores ciudadanos, a toda la población amante de la paz, mañana debemos reunirnos con todos a las 3 de la tarde en los diferentes lugares del Perú y aquí en Lima, en Campo de Marte, todos. La paz es la única solución para vivir en progreso, en desarrollo. Lo hago por mi esposa, por mis hijas, por mi familia. Quiero vivir en paz. Muy bien. Doctor Hugo Toma, ¿qué mensaje para quienes van a salir mañana, es cierto, pero también para quienes están planteando a salir en los próximos días, ¿no? Según dicen, a bloquear carreteras, al menos en la zona sur? Tengo tranquilidad de ánimo en que los ciudadanos que van a salir mañana levantando el pendón de la paz y el orden para promover el desarrollo y el progreso, están cumpliendo con una misión ciudadana. Mi preocupación más va hacia el otro sector, no al sector subversivo, a los sectores que están promoviendo la rebelión, sino aquella masa de ciudadanos, de peruanos como nosotros, que no están reflexionando sobre el papel que van a cumplir en esa marcha. ¿Qué mensaje están para siendo utilizados, están siendo engañados y es necesario pedirles reflexión. Como bien ha dicho el mayor, si hay algún tema de controversia, la única manera de resolver esa controversia en términos civilizados es dialogando. Si hago una protesta, pero me niego a que el gobierno, que es el quejado, pueda intentar acercarse para saber de qué se trata y eventualmente ver cómo puede remediarlo. Si se rompe ese puente, evidentemente quedamos en una situación delicada. Esperemos que no suceda eso. Gracias. Gracias a ambos. El doctor Víctor García Toma, abogado constitucionalista, el mayor Hugo Arby, mayor en retiro de la Policía Nacional, aquí en Todo Se Sabe y en RPP.